Hay muchos hermanos pidiendo las diferentes grabaciones y cuando se nos olvida ponernos el micrófono nos reclaman de una vez. Pues qué bueno que está siendo de bendición. De hecho, hoy mismo pude enviar a alguien a ver los videos, que estaba preguntándome algunos asuntos en cuanto a la familia, y le dije, bueno, yo tengo respuestas para usted. Son 4 horas de enseñanzas, si gusta verlas, ahí están. Y bueno, ojalá que lo hagan. Juan 14, hoy el hermano Arturo y mi hermana Embor están celebrando su aniversario número 78, creo. A cada rato tienen un aniversario, pero mi hermana le dijo que tenía que llevarla a alguna parte, entonces él, como buen esposo obediente, lo hizo. Y también el Día de la Madre y otras cositas. Hermanas, no olviden, el domingo a las 4, todas aquí. Usted no va a querer perderse esta celebración. Toda la semana nos preparamos, toda la semana, y buscando y haciendo para que ustedes puedan celebrar este día tan bonito, y espero que haya disfrutado el tiempo con su familia en esta semana que pasó, y celebrando pues con sus propias mamás. Antes de empezar, ¿alguien tiene una acción de gracias que compartir? Este es el espacio que dedicamos a esto, porque normalmente los domingos suficiente tenemos con todos los diferentes asuntos que hay que sacar. Hoy Ingrid nos visita. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama usted? Rosemary, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Vino con Ingrid o Ingrid vino con usted? Qué bueno. Gracias por traerla, Ingrid. Bienvenida. Que Dios te bendiga. ¿Tenía una acción de gracias? ¿Sí? Ah, su mamá. Ah, ok. Bueno, feliz día de la mamá. Qué bueno. Qué dicha que está. ¿Giancarlos? Mm, amén. Sí, Erickson tuvo un accidente muy serio en un camión, y pues qué dicha que ya está en la casa. ¿Alguien más? ¿David? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace un año que murió ella. Sí, hermana. Amén. Ujú. Amén. Amén. Gracias, hermana. Juan 14, tenemos a Jesús hablando, y unos asuntos. Cada vez que se lee, hermano, la Biblia, usted, si pone atención, va a siempre aprender algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios está instruyéndole a usted. Y usted puede leer un pasaje hoy y usted nada más lo leyó. Y qué bonito, la Biblia, usted lo disfrutó, te fue de bendición. Y usted lo lee en un mes, en circunstancias diferentes, y es la diferencia entre estar 100% derrotado o en victoria. Porque algo pasó. Y a veces cuando leemos la Biblia eso sucede mucho. Y hay una perspectiva aquí de unos frutos interesantes. Hay una gran lucha allá afuera en el cristianismo, y el cristianismo verdadero y aquellos que se dicen ser cristianos, de qué realmente representa o qué realmente es un cristiano. ¿Cómo puedo yo saber si usted es salvo, si usted es creyente? Y usted tiene respuestas por todo lado. Hay tanta, como hay opiniones, así son las respuestas. Y qué dicha que Jesús, él esto lo aclaró bien en la Biblia.
no tengo que adivinar si realmente una persona es seguidora de Jesús o no. Puedo saberlo. La Biblia dice, no es ese pasaje, pero dice que por los frutos vamos a conocer a una persona. ¿Cuáles? Porque hay mucho fruto, hay gente muy inconversa que tienen muy buenos frutos. Es más, hay gente pagana que da buenos frutos en su vida. Moral, son gente en la sociedad que ayudan al prójimo y le dan de comer a los pobres, y cuando alguien tiene una necesidad ellos llegan primero. Sucede un accidente y están ahí con la familia, y son paganiticos o hasta ateos. Entonces, ¿cómo pongo yo eso en un peso de balanza con la Biblia? Hay algo interesante aquí en Juan 14, Jesús está hablando y él dice esto. Empezamos en el 15 y leamos hasta el 31. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Es casi como una orden. Si me amáis, porque Jesús viene hablando, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él está diciéndole a los apóstoles, a los muchachos, quién es él. Y después dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso decimos que Cristo mora en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Porque Jesús dijo, Él va a morar en usted. No va a ir usted al templo como hemos hecho por tantos siglos para encontrar la presencia de Dios y estar alrededor de ella. No, Él va a estar directamente morando en el corazón suyo. Y así lo dijo Pablo luego. Morará en el corazón. Ahora, en el centro de la conciencia del hombre, ahí morará el Señor. Dice, todavía un poco, dice, no os dejaré huérfanos, versículo 18, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vámonos de aquí. Ahora, si usted no está al otro lado de la historia, de este momento, esos hombres tuvieron que haber tenido, como decimos en buen tico, un colocho en la cabeza cuando Jesús terminó. Yo tengo que irme para que usted conozca mi amor verdadero. Pero si realmente Jesús, usted nos amara, se quedara con nosotros. No, voy a mandar al Espíritu que mora en usted para que usted conozca el amor verdadero del Padre. Y el Padre tiene que manifestarse a través de usted para mostrar ese amor. Y esto tuvo que haber sido, con razón, Jesús, solo con la forma que terminó. Bueno, vámonos de aquí. Tuvo que haber, ellos, sus ojos tuvieron que haber estado totalmente perdidos, tratando de entender qué es lo que Jesús estaba queriendo decirle. Y le dijo, todavía se lo estoy diciendo aquí presente, para que cuando suceda,
usted me crea. En otras palabras, ellos no habían creído completamente en cuanto a lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Todavía estaba un poco temprano, pero iba a suceder la crucifixión, iba a suceder la resurrección de la sepultura, la resurrección, iba a suceder el aposento alto, iba a suceder la llegada del Espíritu Santo. En ese momento es cuando Jesús les dijo, usted se va a acordar de lo que les estoy diciendo. Un día usted habrá dicho algo así a una persona, acuérdese de mí. Cuando suceda tal cosa, usted se va a recordar de este momento. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, las marcas, estaba dejando en ellos claramente lo que tenía que ser la marca de un creyente cristiano, seguidor de Jesús, verdadero. Si usted hace lo que yo digo y usted guarda mi palabra, es porque usted me ama. Y el que hace esto, se le va a reconocer allí, hermanos, y estoy parafraseando un poco lo que Jesús está diciendo aquí, va a reconocer por lo que ven en usted el amor que yo vine a expresarle a todos ustedes. Básicamente les está alineando para que entiendan lo que es un testimonio cristiano y cómo se construye. Cuando se aceptó a Cristo, los primeros días, usted tenía una pasión y un amor grande por lo que Dios hizo en usted. Mayormente lo que usted sintió fue un enorme alivio del perdón de sus pecados. El conocimiento de saber que si usted moría, iba a estar con Dios. Quizá usted llegó a Cristo en circunstancias trágicas, quizá llegó a Cristo en un momento liviano en su vida, en el sentido de que no había grandes cosas sucediendo. Quizá usted llegó a Cristo en medio de una crisis, no sé. Pero en el momento que entendimos que fuimos perdonados y que tenemos vida eterna con Cristo en el cielo, con Dios, garantizada por poner nuestra fe en Él, entonces puedo sentirme muy aliviado. Paz. Entonces salimos corriendo para anunciar esa paz, pero no sabemos absolutamente nada de el enemigo que nos acabamos de hacer. No sabemos nada acerca de cómo se camina como un cristiano. No sabemos cómo realmente Jesús o Dios Padre, a través de Jesús, todo lo que hizo y nos mostró cómo caminar como buenos cristianos. Y entre más usted está en la fe, más cosas se va a aprender y se da cuenta que Dios quiere con usted. Por eso cuando se predica un mensaje que quizá usted ha escuchado varias veces, pero esa vez usted lo escuchó en medio de una tentación, en medio de un pecado, en medio de un momento crítico en su vida, Dios tocó su corazón y usted tuvo que venir a hablar con Dios al altar. ¿Por qué? Porque le faltó crecer en esa área. Simplemente no te tocaba todavía. Si nosotros supiésemos las cosas de las que Dios nos guarda, las cosas diarias que Dios aleja de nosotros y no permite que se acerquen a nosotros, hermanos, estaríamos de rodillas dando gracias a cada 5 minutos. ¿Por qué? Dios sabe lo que me destruye, Dios sabe lo que me afecta y hay cosas que Dios no permite porque no estoy listo para ellas aún. Cuando una persona se convierte a Cristo siente que puede enfrentarse con el mismo diablo, ¿cierto o no? Es más, sé de personas que se convierten a Cristo y andan buscando pleito con el diablo. ¿Y sabe casi siempre quién gana? El diablo. No cuesta nada hacerle nada a un recién nacido, ¿o no? ¿Cómo sé yo y cómo conozco las marcas que distinguen la vida de un cristiano? ¿Cómo las puedo apreciar? Guardar los mandamientos de Dios, vea qué interesante, no es una obligación que se debe cumplir. No es. Sino que es un fruto real de una relación con Dios correcta. Uno quiere guardarlas porque sabemos que un mandamiento se cumple. Como dicen los policías y los soldados, una orden se cumple. ¿Ok? Dios da una orden y decimos hay que cumplirla. Pero ahí adentro en la voluntad suya y en su corazón usted siempre está peleando con si la cumple o no. ¿Cómo sabe usted, pastor? Bueno, comentarios que uno escucha. Es que la iglesia está llena de ¿qué? ¿De qué? Hipócritas. Es que esos cristianos dicen una cosa y hacen otra. Es que, entonces, ¿qué sucede? Ellos están viendo la demostración externa de una condición interna de cada uno de nosotros.
Y hermanos, yo entiendo que por uno pagan todos. Yo estoy muy consciente de eso como pastor. Por eso cuando estamos allá afuera caminando en este mundo y en la calle, en nuestra comunidad, en nuestros barrios, tenemos que caminar diferente. Yo represento a todos aquí y todos aquí representan a todos aquí. De repente alguien te va a señalar y usted mira, yo te vi en la iglesia el domingo, ¿qué está haciendo en este lugar? ¿O qué anda haciendo aquí? Quizá usted no anda haciendo nada malo, pero te reconocieron como alguien que va a una iglesia que se dice ser cristiano. Un mandamiento de Dios es algo que se cumple. Jesús dijo, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Entonces, la relación empieza con lo que Él hizo por mí en cuanto a mi salvación. Y yo aprendiendo a amar al Señor Jesucristo y haciendo lo que Él pide de mí. Y aquí esta es otra cosa que es interesante. Hay dos cosas muy diferentes aquí. La actitud de que tengo que hacerlo, porque ahí está. En otras palabras, ok, si esta es la Biblia y cumplo todas estas reglas, ahí voy. Los fariseos hacían lo mismo. Los fariseos hacían exactamente lo mismo en los tiempos de Jesús. Ellos estaban por cumplir toda la ley y señalaban al que no lo hacía. De hecho, tenían una serie de ¿cómo se llama? No solo las reglas, pero las consecuencias de no cumplirlas. El fariseísmo tomó la ley del Antiguo Testamento y lo convirtió en una secta. Reglas sobre estaban estatutos, los subpuntos, los subestatutos y todo. Ellos hicieron una ridiculez de la ley. Entonces el cristiano, como somos así, como nosotros somos muy negativos en cuanto a Dios a veces, es que Dios es solo reglas, pero si las cumplo estoy bien. No, ese es uno que cumple porque tiene que hacerlo. Y está la otra persona, el que quiere obedecer al Señor porque quiere hacerlo. Porque quiere hacerlo. Sabe que esas cosas que Dios le está pidiendo son para mi bien. Son dos personas muy diferentes. En la iglesia solo existe esos dos tipos de personas: el que debe y el que quiere. El que quiere. Muchos pretenden amar a Dios o dicen que aman a Dios porque han leído historias de Dios o poesías de Dios. Han oído canciones de Dios y han sentido que se movió sus sentimientos y su corazón. Entonces se cantan unas canciones de Dios y se sienten muy emotivos. Entonces dice, yo amo a Dios. Pero no saben nada de Dios. En serio, no saben nada de Dios. Muchos conocen los mandamientos de Dios. Entonces dicen, yo tengo una relación con Dios porque cumplo sus mandamientos. Cuidado. Según Cristo, según este pasaje y lo que Cristo está tratando de decirle a estos apóstoles, solo los que realmente conocen y guardan son los que le aman. Conocen y guardan. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles mandamientos? Pastor, Éxodo 20. No. Aquí tengo una tarea. Y a mí me gusta dejar tarea. Yo soy bueno para eso. ¿Quiere hacer un estudio interesante? Pase por el Nuevo Testamento y subraye todas las cosas que Jesús pidió que hiciésemos. Lo que pidió en cuanto a la familia, lo que pidió en cuanto a los jefes, lo que pidió en cuanto a los que laboramos para los jefes, lo que pidió en cuanto a todas esas cositas. Porque Jesús dice, si usted guarda mis mandamientos. Pastor, yo no tengo dioses ajenos, yo no mato, yo no miento. No. Esos son los mandamientos en el Antiguo Testamento. Jesús está hablando de otra cosa aquí. Los principios del cristiano. Porque usted cree que va a guardar la ley del Antiguo Testamento y con eso se la va a jugar. Los fariseos pensaban lo mismo. Ellos decían, no he matado. Entonces Jesús les dijo, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7? Les dijo, ¿oíste que fue dicho no matarás? Sí, mas yo os digo, ¿qué dijo Jesús? El que odia a su hermano, es como si ya lo hubiera matado. Dijo, ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Sí, nunca he tocado a mujer que no es mi esposa, decían los fariseos. Sí, pero si usted la vio y la codició en su mente y adulteró con ella, se la aplicó muy duro. Y así se fue Jesús con un montón de situaciones que ellos en lo externo cumplían, pero en su corazón
estaba lejísimos de Dios. Entonces Jesús empieza de una forma muy diferente. Primero empieza aplicándonos el mensaje de salvación. Él dice, esto que estoy haciendo yo, mi Padre me lo dio para hacerlo, ¿qué? Cumplir el propósito de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y él dijo, ustedes no entienden, pero yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y dice, cuando esto suceda, ustedes van a entender, porque Él va a morar en sus corazones y ustedes van a tener una perspectiva muy diferente de cómo se mueve esto aquí. Y entonces Él dice, todo lo que estoy hablándoles a ustedes, todo lo que les estoy predicando, estos mandamientos es lo que yo quiero que usted guarde. Un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Que os améis unos a otros. Vieras que en Éxodo 20 no dice así específicamente. Y están todos los asuntos de ley. Usted quiere un ejercicio interesante, vaya a subraya. Va a tener que leer. Jesús hablaba de lo que Él estaba enseñando. Ahora, nosotros amamos de muchas maneras. ¿Cómo amamos? Muchos amamos a Dios por simple conveniencia. Porque de alguna forma, estar alrededor de aquellos que adoran a Dios me beneficia. Me beneficia estar aquí. Por ejemplo, una escena reciente de una pareja que se divorcia. Entonces, como ya hay crisis, la mamá, el papá dice, el mejor lugar para mí es en la iglesia. Bueno, el mejor lugar para ellos antes de todo era en la iglesia. Pero ahora que hay crisis, entonces es beneficioso estar allí, porque como se oye comúnmente, necesitamos acercarnos a Dios, ¿sí? Pero lastimosamente eso se hubiera podido evitar si hubiese tenido una relación con Dios correcta desde el inicio. Hay beneficios de estar alrededor de la gente de Dios. En Hebreos habla de los que se acercan, de los que gozan de la bendición, de los que gozan de la enseñanza, los principios y fundamentos, pero sus corazones en sus corazones ellos no son del Señor, pero están aquí. Es conveniente. Hay personas que mandan a sus hijos a la iglesia solo para que se larguen de la casa por un rato mientras ellos salen a hacer sus mandados. Usan a la iglesia de guardería. Sí, a nosotros nos importa para nada porque estamos enseñándole a los niños, estamos enseñándole a los jóvenes. Pero yo estoy hablando de personas que se dicen ser cristianos. En vez de agarrar a los niños de la mano y decir, niños, vamos a la iglesia. Y dicen, niños, vayan a la iglesia. Nosotros tenemos cosas que hacer. Es conveniente decir que amo a Dios cuando tengo ese tipo de interacción con mi iglesia. Otra razón es por necesidad. Ando, me acuerdo de un caso hace muchos años, un señor que decía que él amaba a Dios, que él predicaba, que él ayudó a levantar iglesias y todo, pero nunca venía a la iglesia. Nunca se congregaba hasta que le dio cirrosis del hígado. Ahí sí se acercó a la iglesia, rapidito, vino, Señor, necesito que me sanes. ¿Está Dios obligado? No. La necesidad que perdiste es el trabajo, que un montón de cosas que suceden, entonces por necesidad ahora sí me acerco al Señor para que Él de alguna manera tenga compasión de mí. Ahora, bendito Dios que se compadece de las personas a la manera de Él. Porque si fuésemos nosotros, no nos compadeceríamos de nadie con ese tipo de actitud. Solo viene cuando necesita algo, ¿verdad? El genio en la botella, que voy a ir a flotar a la iglesia para ver si Dios de alguna manera, ¿acaso no acabamos de ver eso con el 2 de agosto? Personas necesitando algo de su Dios. Y no estoy hablando del Dios Jehová Dios, estoy hablando del Dios que ellos adoran. Ese ídolo que van y lloran y derraman lágrimas y se despellejan las rodillas caminando, por favor, sana a mi mamá, por favor, sana a mi hijo, por favor, repárame una casa, y ahí van pidiendo. Ellos solo están ahí por necesidad. El resto del año ni se acuerdan. Y en el cristianismo, hermanos, en el cristianismo verdadero hay gente así. Ama a Dios por necesidad y también otros por responsabilidad. Aman a Dios porque no quieren quedar mal con nadie. Mi abuelo es cristiano, diácono en la iglesia, mi papá sirve en la iglesia, mi mamá sirve en la iglesia, entonces ya aquí voy yo. Qué pereza, pero aquí voy.
Ahí estamos, la familia, en la iglesia. Y el pastor me asigna, y como yo soy responsable y quiero guardar el buen nombre de nuestra familia, ahí voy, y yo no voy a quedar mal. Esa no es una relación con Dios. Será muy responsable y todo, pero ahí adentro en su corazón y en la quietud de su vida privada, Dios está muy lejos. Así no funciona una relación con Dios. Jesús es lo que está diciendo aquí. No estás cumpliendo lo que yo te pedí. Por eso tanta gente, hermanos, sale de las puertas de la iglesia todos los domingos y todos los cultos. Mucha gente sale de las puertas de la iglesia y vuelven a vivir en el mundo, y es como si nada hubiese pasado, porque aman más el mundo que a Dios. Y es muy importante tener claro lo que Jesús estaba queriendo comunicar aquí a nosotros. Ahora, ¿qué debe hacer usted y yo en cuanto a nuestro amor hacia Dios? ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, primero siéntese a considerar de dónde te sacó Dios. El salmista dijo que Dios le sacó del barro cenagoso, de un lugar donde se atasca usted y no lo puede sacar nada. ¿Ha visto usted una vaca, un buey, un caballo que se fue a un barrial que le llega al pecho y él no se puede mover? Y lo sacan con chapulines y cuanta cosa para que no se ahogue. Ese es el cuadro que el salmista estaba pintando. Estaba hundido a tal punto que nadie pudo hacer nada por él, y Dios extendió su mano y le sacó, le limpió y le puso en tierra firme. Eso es lo que Dios hizo con usted en cuanto a la salvación, porque usted estaba camino al infierno y no había forma que usted podía moverse de esa posición excepto por Dios. Él lo hizo por usted. Después de que usted hace esto, pregúntese, ¿produce el amor suyo hacia Dios obediencia? ¿A qué, pastor? Lo que acabamos de leer, a lo que dice la Biblia. Es que, vea, hermanos, esto es típico en iglesias bautistas fundamentales Reina Valera solamente, típico. Yo sé lo que la Biblia dice, pastor, pero ¿qué? El que me ama guarda mis mandamientos. Ese es el fruto del verdadero cristiano. Entonces, si un cristiano camina en su vida y se parece al mundo y no a Jesucristo, no a lo que Cristo le pidió que hiciera, tiene un montón de peros. Eso no es obediencia. Usted no si obedece a medias es desobediencia. Si obedece atrasado es desobediencia. Si usted desobedece por ignorancia, está bien, pero cuando Dios le corrige, no lo vuelva a hacer. No vuelva usted a caminar en esas mismas cosas que usted caminó. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Nos olvidamos, ¿verdad? Vamos bien, vamos corriendo, vamos cuando estábamos pequeños y nos montábamos en la bicicleta y agarramos más velocidad y nos salimos de control y pasamos por encima de la cerca de la casa de los vecinos y allá nos estrellamos contra la pared. ¿Por qué? Porque usted sintió que usted ya obedeció lo suficiente a lo que Dios dijo. El otro día lo mencioné de la siguiente forma: el ser guiado por el Espíritu Santo no es tanto saber cuándo aplicar el freno, es saber cuándo soltarlo. Y es igual en el crecimiento espiritual y en la obediencia a la palabra. En vez de correr en la vida, ¿qué dijo Dios primero? Ay, pastor, es que son muchas palabras y la Biblia es tan gruesa, no hay dibujos. O como un cristiano que conozco, cuando hagan una película de ese libro de la Biblia, yo la voy a ver. ¿Qué clase de vida espiritual cree que puede tener una persona que dice semejante tontera? Cuando hagan una película del libro de Juan, yo la veo. Bueno, solo imagínense. Para practicar este tipo, ¿qué debo de saber acerca de mi amor hacia Dios? Que para practicar este tipo de obediencia en amor, debemos tener un poco de conocimiento. Por la misma razón que usted tiene que aprenderse las reglas. Cuando usted entra a un trabajo nuevo, hermanos, y cuando usted empieza un trabajo nuevo, siempre hay unos días de orientación, ¿verdad? Más si es una empresa grande donde todo está muy esparcido, allí lo lleva el supervisor y le dice: aquí están los baños, aquí están los lockers, aquí está el área de café,
no puede ir en aquel sector, usted tiene que tener su gafete, usted se parquea aquí, si tiene carro, si viene en bus, entra por aquella puerta, y usted aprende a navegar en ese trabajo. Le enseñan qué es lo que tiene que hacer en ese escritorio, si es un escritorio, si es un trabajo manual, cómo y qué no hacer. Y usted pasa varios días entrenando, y ya usted se empieza a mover cómodamente en su trabajo y a ser productivo en el trabajo. Ahí llega el supervisor de vez en cuando y le dice, mire, vas muy bien, aprendiste rápido, qué bueno. Y de repente llega otro nuevo. Y usted lo ve que anda perdido como el chiquito la llorona, ¿verdad? Como decimos. Y dice, qué tontito. Y así fue usted cuando entró. Igual, no sabía dónde estaba nada, ni cómo moverse. Cuando entramos a la vida del creyente, no sabemos nada. Y hermanos, nos tambaleamos y caemos en situaciones más cuando son personas que vienen tal vez de otras religiones. Vienen y pastor, ¿por qué aquí no hacemos rezos? ¿Por qué no hacemos los novenarios aquí? Usted que ha estado en el cristianismo un buen tiempo sabe que nosotros no hacemos eso. No oramos por los muertos. Pastor, ¿por qué es que aquí no hay tal cosa? Y ahí vamos aprendiendo, instruyendo. El tipo de obediencia que Jesús requiere de nosotros, hermanos, requiere conocimiento. ¿De dónde la consigo? ¿Viniendo al culto una vez por semana? ¿2 veces por semana? No. Aquí venimos a cargar pilas, pero si usted no tiene su nariz metida aquí, ¿cómo pretende usted conocer al Señor? ¿En serio? Más bien va a venir, cuando viene a la iglesia y hay un mensaje de esos que son un poquito calientes, usted va a salir todo lastimado, sus sentimientos. ¿Por qué? Por inmadurez. Por inmadurez. Otra cosa que usted tiene que saber acerca de su amor hacia Dios es que usted debe practicarlo si realmente quiere paz y felicidad como creyente. Usted no puede vivir una vida como cristiano y decir que pertenece a la familia de Dios y no obedecer lo que Dios dice. Sí puede, pero no va a tener paz. Y no va a tener felicidad en su vida. Usted va a vivir siempre chocando con Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia, escucha unas cuantas cosas acerca de Dios y acerca de su palabra, y con esa hora, 2 horas de comida espiritual, usted pretende sobrevivir toda la semana. Haga eso con su comida. Hágalo con su comida física, a ver cómo le va. Hay gente que le gusta hacer ayunos y hay dietas que exigen ayunos y un montón de cosas, pero por lo general todos comemos 3 veces al día. Y si usted es buen tico, con 2 cafés. Amén, sí. Entonces son 5, más el sneaker que se come de camino a casa mientras llega. Y eso, ¿me entiende? Nosotros no nos gusta padecer hambre, pero no parece importarnos padecer hambre espiritual. No parece importarnos padecer hambre espiritual. Si pudiésemos vernos en un espejo espiritual, ¿cómo se ve nuestro hombre espiritual? No voy a decir nada aún. ¿Cómo nos veríamos? ¿Bien fortachones? ¿Así gorditos? ¿O seríamos un montón de demacrados? Si hubiese un espejito ahí de algún tipo que me enseñe mi hombre espiritual, ¿cómo se vería ese hombre? Usted sabe muy bien cómo está. Usted quiere paz y felicidad como creyente. Practique realmente lo que la Biblia dice. Otra cosa que este tipo de obediencia produce una relación cercana a Dios. En el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y mi Padre qué? 23, ¿mi Padre qué? Le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué interesante. Es como que hay una cercanía más real, obviamente, de una persona que obedece lo que Dios dice. Y no importa lo que diga el mundo afuera, obedecen a Dios. Dice que Dios le amará. Le amará. Y una más, que el pegamento, cosas que necesito saber acerca de mi amor hacia Dios, el pegamento que une el reino de Dios es el amor envuelto en obediencia. Hago lo que Dios dice porque es lo que quiero hacer. Quiero obedecer.
quiero estar presente, quiero escuchar de Él, quiero conocerle a Él y quiero saber cuál es el propósito de Él en mi vida. Muchas personas dicen, es que yo no sé qué será lo que Dios quiere conmigo. No sé cuál será el propósito de Dios conmigo. He buscado el propósito de Dios por 10 años. Bueno, le pregunto, en esos 10 años, ¿cuántas veces leíste tu Biblia? ¿Cuántas? ¿Todos los cultos? Yo no estoy hablando. Vea, hermanos, no se vale leer la Biblia en la iglesia. ¿Cómo, pastor? Usted nos dice que traigamos la Biblia, sí, para que la subraye, para que se guíe en el estudio y todo. Pero la Biblia que se lee aquí, había un hermano que hacía esto. Yo sé que me están grabando y con permiso. Llegaba a la iglesia y se sentaba así, sacaba una Biblia así grandísima y se la ponía así y se ponía a leer así. Pasaba las hojas así, para que todo el mundo lo viera. ¿Qué? 15 minutos antes de los cultos, 20 minutos antes del culto venía y ¿qué? Hacía un devocional. ¿De qué sirve eso? Nada, absolutamente nada. Pastor, pero yo aprendo mucho leyendo mi Biblia en la iglesia. Sí, obviamente el ambiente de la iglesia es para aprender, pero ¿qué lee usted en su casa? ¿Qué lee usted a solas con Dios? ¿Cómo un cristiano puede andar diciendo, es que yo ando buscando la voluntad de Dios, pero Dios parece nunca hablarme? ¿Usted lee su Biblia de vez en cuando? Por lo menos un par de veces a la semana, fuera de la iglesia. Si usted no lo hace, ¿cómo pretende saber lo que Dios quiere con usted? Ni siquiera está cumpliendo el requisito mínimo de conocer mis mandamientos. Y cuando dice, cuando los conozco y los guardo, dice que Dios me ama y viene a mí. Y eso viene a mí, ¿sabe qué significa? Me habla y me mueve. Me muestra la necesidad de algo que Él quiere que yo cumpla. Un lugar que quiere que yo vaya, una persona que quiere que yo me acerque, algo en mi familia que necesito arreglar, algo como persona que cuando me ama y se acerca y mora cerca de mí, la cercanía de la relación con Dios, Él habla y le escucho suavecito, no tiene que gritarme. Por eso mucha gente cuando viene a la iglesia y hay una prédica de esas un poco calientes, se enojan. ¿Por qué? Porque Dios ya te está hablando un poco más fuerte. Pastor, ¿pero es usted? ¿O el hermano Arturo y Ronnie? Yo no me siento en mi oficina a ver, bueno, esta semana voy a preparar un mensaje para Andrei. Qué rico le voy a tirar a Andrei. Voy a buscar unas cosas bien calientes para sonármelo y para que se sienta incómodo. No. El día a día de su vida yo lo desconozco. Gracias a Dios. Yo además no tengo Facebook. Gracias a Dios. Hay muchas cosas que yo desconozco. Yo me siento y hablo con el Señor, busco, leo. Dios pone cosas en mi corazón y yo sé que es igual con Arturo, Walter, todos los hermanos que predican en este púlpito estamos queriendo dar lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, cuando viene una predicación y te queda como hecha por sastre, Dios está viendo. Y si a mí no me gusta cómo eso se siente, entonces haga esto: lea su Biblia, conozca al Señor, obedezca sus mandamientos y permite que Él se acerque a usted en amor. Así cuando viene a la iglesia y escucha una predicación de esas fuertes que nos sacan hasta ¿cómo se llama? Nos sacan los colochos cuando está cepillando en madera y usted se siente que salió raspadito, o en vez de estar sintiendo resentimiento, usted puede decir amén, amén. Sentirse bendecido. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se está predicando un mensaje caliente, si usted pone atención, se está hablando de algo que no estamos haciendo como creyentes. No es por caer mal. Aquí no. Yo sé que en otras iglesias hay pastores que son un poquito conchos en ese aspecto, pero aquí no. Si no hay Biblia detrás de lo que se está diciendo correctamente, aquí no. Entonces, ¿qué es? Dios te está hablando muy fuerte. ¿Por qué? Porque no estás escuchando la voz cercana. Eso no es culpa de Dios, es culpa suya y mía. Ahora, termino con esto, hermanos. Esta obediencia, Cristo la inicia en mí. ¿Por qué? Cuando puse mi fe en Cristo, Él me hizo nueva criatura y esto tiene que crecer en mí. Cuando nace un bebé, nosotros le damos lechita y ahí va, y se va haciendo
más grande, más gordito, de repente ya quiere alimento más sólido, un Gerber, una frutita picada, y el chiquito crece y crece y crece, y cuando usted se da cuenta está ahí a la mesa comiendo lo que comen todos los demás. Así es en la vida espiritual del creyente. Al inicio es la leche, la leche, la leche. Pablo lo hablaba a los corintios. Yo no puedo hablarles a ustedes de la carne, el asunto, porque ustedes todavía toman leche aquí en esta iglesia. Y por eso los regañó tan fuerte. ¿Por qué? Vivían desenfrenados en su vida espiritual. Y Pablo estaba corrigiendo eso en ellos. Y igual con nosotros. Crezca en mí, ¿qué? La obediencia al Señor para yo poderlo enseñar a otros. Me gusta Pablo. Muchas personas quieren saber qué hacer de inicio, qué hacer en su vida espiritual, cómo me muevo en esto, qué hago. Y usted los ve empezando a portarse un poco como los más viejos. En algún momento entonces se les da la oportunidad de orar en un grupo de varones o aquí con las hermanas y empiezan la oración como la empieza otro hermano. ¿Por qué? Porque le han escuchado. Le han dicho, voy a imitar a ese como ora. Y cuando usted va madurando, usted ya aprende a hablar con Dios solo. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Pablo, ¿verdad qué interesante? Como yo de Cristo. Jesús dice, haga lo que les pido. Pablo está diciendo, imíteme a mí porque estoy haciendo lo que Jesús me pide. Para cuando usted aprenda cómo funciona esto, usted puede hacerlo solo. O sea, yo te voy a llevar, vamos. Ahora, si Pablo dijo eso como testimonio, ¿podré yo decirlo? Hermanos, quiero que todos aquí me imiten mi vida cristiana. Haga lo que yo hago, ore como yo oro, camine como yo camino y practique su vida diaria como yo lo hago según la palabra del Señor. ¿Usted se atreve a decirle al resto de la congregación que le imiten a usted como usted a Cristo? Pablo lo hizo. Es valiente Pablo. Usted sabe que yo nunca le he dicho a la congregación eso y no pretendo hacerlo tampoco. Lo estoy dando como ejemplo, porque la pregunta también es para mí. Valiente Pablo. Decir, hermanos, síganme a mí. Hagan lo que yo hago, tranquilos. Yo imito a Cristo, así que imítenme para que ustedes aprendan. Hermanos, eso es testimonio. Eso es discipular. Y si hacemos esto bien, como Jesús nos está diciendo que guardemos lo que Él nos pide, cada uno podemos decirlo y decir, sígame, vamos, yo le enseño el camino de Jesucristo y cómo funciona. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, es el que me ama. Es un fruto que debo dar. ¿Quiere conocer entonces usted la realidad entre un cristiano verdadero y uno que no? ¿Cómo se ve su vida conforme a lo que Jesús dice? Hay muchos peros ahí entre las que sí y las que no. Bueno, falta mucho trabajo. ¿Y en la vida suya qué? ¿En la vida mía qué? ¿Cuánto me falta para decir, Señor, aquí estoy cerquita y sé que el Padre me ama porque le escucho hablar siempre a mi oído y tenemos una buena relación? Qué bonito poder llegar ahí, amén, y tener ese tipo de obediencia al Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado y pido, Señor, que seamos atentos a esto, porque Dios, aún muchos que dicen saber mucho de la Biblia no cumplen lo que dice toda la Biblia. Y yo sé, Señor, que hay cosas que fueron escritas para otras personas en otro tiempo. Y Dios, aquí hemos aprendido que hay ritos y liturgias en el Antiguo Testamento y en la vida del judío que no aplican a nosotros y nuestra cultura. Lo entendemos. Nos has dado, Dios, muchos maestros aquí y nos has instruido de esa forma. Pero Dios, yo hablo de las cosas que Jesús hablaba. Cosas de todos los días que afectan mi vida espiritual y mi caminar contigo. Mi relación con los demás, mi relación, Señor, contigo. Esa, Señor, yo sé que estamos en un déficit y necesitamos mejorar esto. Dios, tenemos un testimonio que dar y un trabajo muy grande que hacer aquí en San Ramón. Y pedimos, Dios, que nos des de verdad la pasión para volvernos a ti y decir, Señor,
de verdad que te he fallado mucho en este asunto de la obediencia, porque lo hago porque solo me conviene, o porque digo que soy muy responsable, o porque tengo una necesidad, y no porque quiero hacerlo, Señor. Porque mi actitud es correcta, es amor, Señor, forrado en obediencia. Y yo ruego, Señor, que aprendamos esto y lo usemos en nuestra vida todos los días, y que demos testimonio de estas cosas, Señor, porque ese es el cristiano verdadero. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y qué palabras, y qué forma más elocuente de ponerlo al frente de sus apóstoles, Señor, en ese momento. Y Dios, gracias que nosotros cuando lo leemos hoy lo podemos entender claramente, porque estamos después del hecho. Y sabemos que el Espíritu vino, sabemos que viene a morar en nuestro corazón, sabemos que Cristo tuvo que ser crucificado. Y Dios, qué privilegio verlo en ese lente. Y Dios, más razón para cumplir, porque se cumplió lo que Él dijo que iba a pasar. Y hoy lo vivimos, Señor, en nuestra propia vida espiritual. Gracias, bendice el tiempo de oración en nombre de Cristo Jesús. Amén.